Antes de empezar este episodio, quiero hacerles una advertencia muy clara. Lo que vamos a conversar hoy aquí puede resultar profundamente incómodo. Puede generar miedo, indignación e incluso una dosis amarga de incredulidad. Porque cuando pensamos en la trata de personas, nuestra mente suele recurrir de inmediato a escenas prefabricadas, casi cinematográficas. Una camioneta oscura con lunas polarizadas, un secuestro violento a plena luz del día, personas encadenadas en habitaciones clandestinas y organizaciones criminales transnacionales que operan únicamente a rincones remotos del planeta, a miles de kilómetros de nuestra realidad cotidiana. Pero el verdadero peligro, el centro neurálgico de este problema, es precisamente ese, que nos hemos convencido de que la trata de personas es algo que siempre les ocurre a otros. Pensamos que sucede en otro país, en otra ciudad, en otro estrato social, en otra realidad o en otra estructura familiar. Y mientras nos refugiamos detrás de esa distancia imaginaria, detrás de esa barrera cognitiva que nos hace sentir a salvo, el delito continúa avanzando en absoluto silencio, devorando vidas a nuestro alrededor. Hola, y muy buenas noches a todos los oyentes de tu podcast, El Buen Consejo. Bienvenidos nuevamente a este espacio dedicado a la reflexión, el análisis profundo y el pensamiento crítico. Hoy quiero invitarlos a alejarnos por un momento del entretenimiento rápido, de la tiranía de los videojuegos de 15 segundos y de esas discusiones superficiales que consumen gran parte de nuestra atención diaria en las pantallas. Hoy los convoco a hablar de uno de los fenómenos criminales más complejos, más rentables y, por desgracia, más deshumanizantes de nuestra época contemporánea. Hoy quiero que intentemos, de verdad, entender el fenómeno de la trata de personas. Y subrayo la palabra entender, porque muchas veces cometemos el error de creer que conocemos un delito cuando en realidad apenas somos capaces de reconocer su superficie. O los titulares de los noticieros. La trata de personas no es un fenómeno bidimensional. No es solamente prostitución forzada. No es únicamente explotación laboral o sexual. No es solo un tipo penal estático o abstracto escrito en las páginas de nuestro Código Penal. La trata es, en esencia, la forma más sofisticada, adaptativa y perversa de esclavitud que la humanidad ha logrado perfeccionar en pleno siglo XXI. Y quizá eso sea lo más perturbador de todo. Durante los siglos, la educación formal nos enseñó que la esclavitud era una tragedia superada, una reliquia del pasado. Nos mostraron ilustraciones de barcos negreros, pesadas cadenas de hierro y mercados humanos a cielo abierto. Nos dijeron que aquello había terminado, que pertenecía a una etapa bárbara e histórica que la civilización occidental había logrado dejar atrás mediante leyes y declaraciones de derechos humanos. Pero la realidad es que la esclavitud nunca desapareció, simplemente aprendió a vestirse de modernidad. Hoy en día, las cadenas ya no necesitan grilletes visibles ni marcas en la piel. El crimen organizado ya no requiere de plazas públicas ni de subastas humillantes para transar con seres humanos. Hoy en día, la esclavitud digital utiliza teléfonos, utiliza perfiles falsos, meticulosamente diseñados en Instagram o TikTok, utiliza promesas de empleo idílicas, agencias corporativas inexistentes, ofertas económicas irresistibles y mecanismos sutiles de manipulación emocional. Hoy, la trata se apoya en algoritmos que analizan el comportamiento humano en la red y, por ende, conocen nuestras carencias y vulnerabilidades psicológicas mucho mejor de lo que nosotros mismos estamos dispuestos a admitir. De acuerdo con los reportes consolidados de diversos organismos internacionales, la trata de personas constituye actualmente uno de los 3 negocios ilícitos más lucrativos del planeta, compitiendo incluso codo a codo con un volumen financiero como el del tráfico de drogas,
y el contrabando de armas de guerra. Millones de personas son capturadas y explotadas cada año en todo el mundo. Mujeres, hombres, adolescentes y niños que en un instante dejan de ser vistos como sujetos de derecho, con sueños e historias propias, para convertirse en meras mercancías transaccionales. Y cuando utilizo el término mercancía, lo hago en su acepción más literal y fría, porque la lógica que gobierna la mente del tratante es una lógica puramente mercantilista y corporativa. Las preguntas que guían su operación delictiva son estrictamente contables. ¿Cuánto produce este cuerpo? ¿Cuánto flujo de caja genera por jornada? ¿Durante cuánto tiempo puede ser explotado sistemáticamente antes de que sufra un desgaste físico mental y deba ser desechado? Estamos ante una racionalidad empresarial radical, aplicada directamente sobre la anatomía y la dignidad de seres humanos. Y es aquí donde aparece la primera gran reflexión incómoda de esta noche. Esa que muchas veces preferimos evadir. La trata de personas es un negocio gigantesco, porque es extraordinariamente rentable. Y es rentable porque existe una demanda activa que lo sostiene en el tiempo. Porque hay alguien dispuesto a pagar. Porque hay alguien consumiendo en las sombras. Porque hay un entorno social que decide mirar hacia otro lado. Y porque existen ciudadanos comunes que prefieren convencerse a sí mismos de que lo que ocurre dentro de esos locales nocturnos, de esos bares de frontera o de esas plataformas digitales, simplemente no es su problema. Desde una perspectiva estrictamente jurídica, la definición internacional establece que la trata implica la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza, el engaño, la coacción, el rapto, el abuso de poder o la explotación de una situación de vulnerabilidad. Todo esto con fines específicos de explotación. Sin embargo, esta definición legal, aunque técnicamente robusta e indispensable para la persecución penal, resulta a menudo insuficiente para comprender la verdadera dimensión del daño existencial. Porque el derecho penal describe conductas tipificadas, pero la psicología observa identidades destruidas. Y paralelamente, la criminología intenta descifrar los factores sociales que permiten que una comunidad entera normalice e institucionalice ciertos mecanismos de explotación humana sin siquiera percibirlos como criminales. La trata no es un evento fortuito y espontáneo, es un proceso procesal e intermitente. No comienza cuando la víctima es encerrada bajo llave en una habitación o en un burdel clandestino. Comienza muchísimo antes. Comienza en el preciso instante en que un victimario detecta una necesidad desatendida. Cuando alguien observa una grieta económica familiar. Cuando un captor descubre una herida de abandono o una carencia afectiva en un adolescente. Cuando se identifica la soledad, el desamparo migratorio o la desesperación por subsistir, el tratante moderno, lejos de lo que dictan los mitos urbanos, no necesariamente sale a cazar a sus víctimas con violencia física. Muchas veces sale a seducirlas. Abro un paréntesis, como esta frase. Nadie cae en la trampa que reconoce como trampa. Las personas caen en las trampas que tienen la apariencia perfecta de una oportunidad legítima. Cierro paréntesis. Este hecho rompe por completo el imaginario colectivo y la percepción pública del riesgo. Nos resulta muy fácil y cómodo identificar el peligro cuando éste se presenta con el rostro monstruoso o grotesco del secuestrador violento. Lo verdaderamente difícil, lo verdaderamente terrorífico, es reconocer el peligro cuando se presenta con una sonrisa amable, cuando simula ser un pretendiente sentimental, cuando finge ser una amiga entrañable o cuando adopta la identidad de un reclutador corporativo impecablemente vestido que ofrece un contrato de modelaje o anfitrionaje.
Quizá por eso es tan complejo combatir este delito desde la prevención, porque el tratante no se parece al monstruo que imaginamos en nuestra infancia, no a ese delincuente lombrosiano. A veces se parece demasiado a cualquiera de nosotros. Cuando analizamos este fenómeno desde la psicocriminología, el perfil del tratante y del proxeneta revela dinámicas de la personalidad que deben encender nuestras alarmas. No estamos haciendo referencia al delincuente común, ojo, ese impulsivo, marginal o desorganizado que actúa por arrebatos emocionales o cortocircuitos conductuales. En una gran cantidad de casos, estamos frente a individuos altamente funcionales, adaptados socialmente, sumamente pacientes y profundamente estratégicos. Hablamos de personas con una capacidad quirúrgica para construir vínculos afectivos, instrumentales, durante semanas o meses. Individuos que poseen la habilidad de escuchar con atención selectiva para identificar exactamente qué es lo que la víctima necesita oír. Tienen la destreza de fingir empatía, de modular su voz, de mostrar vulnerabilidad o de llorar si la estrategia lo requiere, prometiendo amor donde solo hay intención de uso, esperanza donde abunda la desesperación y oportunidades de desarrollo donde impera la pobreza estructural. Esto nos obliga a abandonar de una vez por todas una idea sumamente cómoda: la creencia ingenua de que el mal siempre es evidente y ruidoso. No lo es. La filósofa Hannah Arendt acuñó un concepto fundamental que calza perfectamente con esta realidad: la banalidad del mal. Con él explicaba cómo actos de una crueldad y destrucción inenarrables no requieren necesariamente de psicópatas. Esos psicópatas de película de terror, no, sino que pueden ser ejecutados por burócratas y personas aparentemente normales, individuos que al terminar su jornada regresan a sus hogares, cenan con sus familias y continúan con una vida social ordinaria mientras participan activamente como engranajes de un sistema industrializado de sufrimiento humano. Visto desde un punto de la psicología en el aspecto de personalidad y la criminología clínica, diversos estudios de perfilamiento criminal han hallado en estos delincuentes organizados rasgos marcadamente compatibles con lo que coloquialmente se le conoce como la estructura de la triada oscura de la personalidad. Hablamos del maquiavelismo, la psicopatía subclínica y el narcisismo. El maquiavelismo es aquello que les dota de una tremenda frialdad estratégica para planificar la captación, manipular las variables del entorno y utilizar a los seres humanos como meras piezas de ajedrez para sus fines económicos. Por otro lado, la psicopatía subclínica le da una caracterización por una ausencia absoluta de remordimiento, culpa o resonancia afectiva ante el dolor ajeno, lo que les permite observar el sufrimiento directo de la víctima sin experimentar la más mínima perturbación interna. Y el narcisismo es aquel que va a alimentar una necesidad patológica de control, omnipotencia, dominio y superioridad sobre la vida y el cuerpo de los demás. Sin embargo, como analistas, debemos evitar las generalizaciones simplistas. No todos los tratantes responden a un molde idéntico. En el tejido de la criminalidad organizada encontramos historias de vidas complejas. Algunos de ellos fueron en el pasado víctimas de abusos severos, otros crecieron en entornos donde la explotación estaba completamente normalizada, como modelo de subsistencia, y otros ingresaron de forma progresiva en redes criminales, donde la violencia se convirtió en una rutina burócrata y cotidiana. Entender estas dinámicas, psicodinámicas, jamás significará justificar el delito, pero comprender la neurosis y la estrategia del victimario es la única herramienta real que tenemos para diseñar estrategias eficaces de desarticulación penal y forense. Quizá
una de las armas más perversas y menos visibles que emplean estos criminales sea la manipulación cognitiva y el uso de las llamadas técnicas de neutralización, descritas originalmente por los criminólogos Gresham Sykes y David Matza. Los tratantes construyen narrativas específicas para autoconvencerse de que sus acciones no son dañinas o que están justificadas por el contexto. Escuchamos con frecuencia en los interrogatorios o peritajes frases como "nadie la obligó a subirse al bus", "ella aceptó los términos desde el inicio", "necesitaba dinero y yo le di una oportunidad", "en su pueblo estaría peor", y algo muy escalofriante: "aquí todos ganamos algo". Estas distorsiones cognitivas funcionan como escudos psicológicos que neutralizan la culpa, permitiéndole sostener la explotación diaria de decenas de mujeres sin experimentar un conflicto moral o una fragmentación de su autoimagen. Pero detrás de este andamiaje de justificaciones baratas se esconde una verdad estructural incómoda. Una persona acorralada por la desesperación no está ejerciendo una libertad de elección real. Entramos aquí al núcleo del debate sociojurídico contemporáneo. Vivimos en sociedades fracturadas por una desigualdad estructural profunda, entornos donde miles de personas se ven obligadas a operar diariamente en el terreno de la supervivencia pura, teniendo que elegir entre alternativas éticamente imposibles, entre la necesidad de alimentar a sus hijos o la conservación de su dignidad personal, entre pagar una deuda usurera que amenaza la vida de su familia o exponerse a un circuito laboral de altísimo riesgo, entre soportar la violencia física y sexual dentro del hogar o escapar a la intemperie urbana sin un solo centavo en el bolsillo. Cuando el abanico de opciones reales de una persona se reduce a cero, hablar de libertad absoluta o de consentimiento autónomo es una falacia técnica y una crueldad conceptual. Visto desde el punto psicológico y criminológico, sabemos perfectamente que el contexto no es una variable secundaria. El contexto determina la conducta. La vulnerabilidad socioeconómica, el analfabetismo funcional, el abandono emocional temprano, los antecedentes de abuso sexual intrafamiliar y la ausencia total de instituciones estatales en los márgenes de la sociedad crean un embudo que succiona a las víctimas hacia las redes criminales. A menudo, la opinión pública confunde la resignación con el consentimiento, confunde el silencio con la aceptación y la permanencia en el lugar del abuso con una elección voluntaria. Se emiten juicios ligeros sin preguntarse jamás qué historia biográfica hay detrás de esa mujer, qué miedos profundos han sido inoculados en su mente, qué amenazas de muerte explícitas pesan sobre sus seres queridos, o qué nivel de asfixia económica padecía cuando pronunció el primer sí ante la oferta del tratante. Lo más doloroso de constatar en la práctica clínica es que muchas de estas víctimas no se reconocen a sí mismas como tales durante las etapas iniciales e intermedias del proceso de explotación. Esto ocurre porque el control criminal moderno es un control psicológico sutil. Se edifica mediante la sumisión química, el endeudamiento financiero fraudulento e impagable, el aislamiento de sus redes de apoyo familiar y la instauración de una vergüenza social tan profunda que paraliza cualquier intento de pedir auxilio. Si en este punto del episodio ustedes, que nos están escuchando en sus casas, en sus autos o en sus espacios de trabajo, sienten una mezcla de incomodidad, rabia o una profunda tristeza, considero que es una excelente señal. Significa que estamos empezando a comprender la verdadera esencia de este problema. La trata de personas no es simplemente un reglón en las estadísticas de seguridad ciudadana, es una auténtica fractura moral de nuestra civilización. Es el momento exacto en el que una comunidad tolera que un ser humano deje de ser una persona con derechos
dignidad y proyectos para ser calculado en función de su capacidad de rendimiento financiero antes de agotarse en la máquina del crimen organizado. El verdadero horror no está ya únicamente al descubrir que existen redes delictivas o tratantes con perfiles sociopáticos. El verdadero horror radica en comprender que esta maquinaria económica continua sigue operando con total impunidad, porque demasiados estamentos de nuestra sociedad han aprendido a coexistir con ella de manera pacífica y normalizada. Mientras sigamos consumiendo las tragedias humanas como si fuesen simples noticias pasajeras de crónica roja, seguiremos siendo cómplices silenciosos de una estructura que respira mucho más cerca de nosotros de lo que estamos dispuestos a admitir. Analicemos de cerca cómo opera la captación digital moderna. El teléfono inteligente ha modificado radicalmente las reglas del juego criminológico. El tratante ya no necesita arriesgarse a un operativo policial persiguiendo a una víctima en la calle. Ahora opera con total comodidad desde una pantalla, resguardado por el anonimato que provee la red. Las organizaciones criminales cuentan con perfiles dedicados exclusivamente a la ingeniería social y al análisis de fuentes abiertas. Ellos revisan minuciosamente tus fotografías públicas, tus estados de ánimo, tus comentarios en foro, tus historias de Instagram. Analizan tus vulnerabilidades en tiempo real. Descubren si estás atravesando una crisis económica, si te sientes sola, si acabas de sufrir una ruptura sentimental dolorosa, si mantienes un conflicto severo con tus padres, o si expresas un deseo desesperado por conseguir un empleo o salir del país en búsqueda de un futuro mejor. Cuando localizan esa grieta emocional, entran por ella con una precisión muy sutil. No porque posean capacidades extraordinarias, sino porque son técnicos experimentados en la lectura de la necesidad humana. Esto nos obliga a plantearnos un cuestionamiento severo sobre el entorno digital que estamos co-creando y consumiendo. Desde la infancia, nos educaron bajo la máxima de no hables con desconocidos en la calle. Pero como sociedad, fallamos rotundamente en enseñar a desconfiar del desconocido hiper amable que se esconde detrás de una pantalla. Hemos normalizado la entrega diaria de nuestros datos más íntimos. Publicamos cuando estamos tristes, cuando nos sentimos solos y cuando estamos desesperados. Convertimos de manera ingenua nuestras heridas emocionales en datos públicos y accesibles, información valiosísima que el crimen organizado utiliza para estructurar discursos de manipulación psicológica y procesos de captación eficientes. Es momento de desmantelar esa frase lapidaria y profundamente ignorante que suele circular cuando un caso de trata o explotación sexual sale a la luz pública. Pero ella se fue por sus propios medios. Nadie la obligó a subirse a ese auto. Ella sabía perfectamente a qué tipo de local iba. ¿Por qué no escapó si tuvo la oportunidad? Preguntar esto revela un desconocimiento absoluto de la psicología del trauma. Dicho esto, existe un constructo científico fundamental para responderlo: la indefensión aprendida. Este término fue teorizado por Martin Seligman, que dice así: cuando un ser humano es sometido de manera prolongada a estímulos hostiles, agresiones sexuales repetidas, amenazas de muerte constantes y un control omnímodo de sus movimientos, su sistema cognitivo sufre un quiebre adaptativo. La víctima aprende, tras múltiples intentos fallidos o al presenciar la violencia infligida a otras compañeras, que ninguna de sus acciones individuales posee la capacidad de alterar su realidad. El cerebro entra en un estado de parálisis conductual defensivo. Se deja de intentar escapar no por conformidad, sino porque se ha perdido de forma absoluta la creencia de que la libertad es una posibilidad real. A esto debemos sumar el impacto del trastorno de estrés postraumático. Las sobrevivientes de trata no experimentan un trauma convencional. Su estructura psíquica ha sido fragmentada por un abuso interpersonal crónico y sistemático.
El cuerpo puede haber sido físicamente rescatado por la policía, pero la mente permanece secuestrada en el circuito del terror formado. Aparece la hipervigilancia, que es el estado psicofisiológico de pánico constante, esperando que el agresor regrese en cualquier momento. También hay flashbacks intrusivos desorganizantes, disociación severa, culpa patológica internalizada y un rechazo profundo hacia su propia corporalidad, la cual perciben como un objeto contaminado por la transacción comercial de sus captores. Por ello, culpar a la víctima es la salida más cobarde y facilista que adopta una sociedad para evitar hacerse las preguntas verdaderamente estructurales e importantes. Es mucho más sencillo sentenciar moralmente a quien cayó en la red que cuestionar con honestidad científica las fallas del sistema que permitieron que la trampa fuese construida en primer lugar. Debemos trasladar el foco criminológico de manera urgente. Dejen de analizar la conducta de la víctima y empiecen a auditar la conducta del consumidor y algo muy importante, la estructura del Estado. La trata de personas no florece en el vacío, requiere de un ecosistema que actúe como caldo de cultivo. Criminológicamente, los burdeles clandestinos, las denominadas zonas rosas o las zonas de tolerancia, y los establecimientos nocturnos que operan bajo fachadas administrativas endebles no son simples centros de comercio sexual periférico, son verdaderos clústeres de criminalidad compleja. En sus interiores se dinamiza un mercado delictivo transversal que financia de manera directa el tráfico de armas de fuego, la microcomercialización de drogas sintéticas, la extorsión urbana mediante el cobro de cupos a comerciantes de la zona, el lavado de activos a gran escala y el sicariato por el control territorial de las plazas de explotación. Y el sostenimiento impune de estos clústeres delictivos a lo largo de los años solo encuentra explicación en un factor estructural devastador: la corrupción. El inmenso poder económico que genera la explotación de seres humanos es utilizado por las redes mafiosas para comprar el silencio, la inacción o la complicidad activa de los estamentos fiscalizadores locales, policiales y judiciales. Esta metástasis de la corrupción alcanza niveles inverosímiles cuando constatamos que el fenómeno infiltra incluso los sistemas penitenciarios de nuestra región, donde se ha documentado fehacientemente el funcionamiento de redes de explotación y burdeles improvisados dentro de los propios recintos carcelarios, bajo la anuencia y el beneficio económico de las autoridades encargadas de la custodia. Si el espacio físico que el Estado ha diseñado teóricamente para la aplicación de la ley y la resocialización del delincuente se transforma en un centro operativo de explotación sexual de mujeres vulnerables, queda en evidencia que no estamos ante un problema de manzanas podridas aisladas. Estamos ante una crisis estructural de la ética pública que nos involucra a todos. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos comunes frente a un monstruo de dimensiones tan gigantescas? Es normal experimentar esa sensación de impotencia ante una maquinaria alimentada por millones de dólares, la corrupción y las altas tecnologías digitales. Pero la indiferencia es, en sí misma, una postura política y una decisión moral, y el silencio social siempre acarrea consecuencias fácticas y de sangre. La verdadera batalla contra la trata de personas comienza en los espacios cotidianos, comienza cuando implementamos procesos de alfabetización digital reales dentro de nuestras familias, enseñando a nuestros hijos y estudiantes a desarrollar un pensamiento crítico frente a las interacciones en redes, explicándoles con claridad que la confianza en los entornos virtuales debe construirse bajo criterios de estricta prudencia y que no toda propuesta económica brillante representa una oportunidad legítima. Comienza cuando dejamos de romantizar e incentivar la hipersexualización temprana de las adolescentes en las plataformas digitales como la única vía válida para la obtención de estatus, éxito financiero o validación social. Y este mensaje
va dirigido de manera especial y con profundo respeto para quienes nos escuchan esta noche y albergan en el santuario de su memoria una experiencia de explotación, abuso o violencia que jamás se han atrevido a verbalizar por temor al juicio de su entorno. Si en algún momento de tu vida un agresor, una red criminal o una sociedad prejuiciosa te hizo creer que tú eras la culpable de la violencia sufrida, quiero que me escuches con atención absoluta. La responsabilidad, sea penal, moral y ética, recae única y exclusivamente sobre el victimario. Recae sobre aquel que tomó la decisión consciente de manipular tu necesidad, engañar tu buena fe, coaccionar tu voluntad y mercantilizar tu dignidad corporal para su enriquecimiento ilícito. Tu valor intrínseco como ser humano no ha disminuido un solo ápice por el horror que te infligieron en las sombras. Tu biografía existencial no se reduce ni termina en el capítulo más oscuro y doloroso de tu vida. Aunque el proceso de reconstrucción psicológica suele ser un camino sumamente largo, tortuoso y extenuante, quiero recordarte que la ciencia actual en la psicología cuenta con enfoques especializados en traumas complejos, redes de apoyo multisectoriales y profesionales con la solvencia técnica y la calidez humana necesarias para acompañarte a recuperar lo que intentaron arrebatarte: tu autonomía, tu identidad y tu derecho inalienable a la esperanza. Sobrevivir a una red de trata no es un dato estadístico, es un acto extraordinario de resistencia humana. El desafío impostergable para nuestra generación es dejar de consumir el sufrimiento humano como si fuese un simple espectáculo mediático o un titular de prensa escrita destinado a ser olvidado en 24 horas. Debemos entender que la trata de personas es un síntoma de problemas mucho más profundos. Es un problema de pobreza endémica, de brechas educativas severas, de una alarmante precariedad en salud mental, de desigualdad estructural y de corrupción en las venas del Estado. La grandeza de una sociedad no se audita midiendo sus indicadores macroeconómicos, sus niveles de inversión extranjera o la modernidad arquitectónica de sus urbes. La dignidad de una nación se mide por su capacidad real para proteger a sus ciudadanos más vulnerables, para impedir que el dolor ajeno sea transformado en un negocio corporativo y para defender el valor de la vida humana, incluso cuando hacerlo resulte incómodo para las estructuras del poder. Comprender científicamente este fenómeno es el único camino viable para prevenirlo, y prevenirlo es la única ruta metodológica para transformar nuestra realidad social. No nos basta con la sensación punitiva tardía, cuando el daño psíquico ya se ha consumado. Requerimos construir familias más presentes y comunicativas, escuelas más atentas a los cambios conductuales de sus alumnos, instituciones públicas transparentes y una ciudadanía informada, empática y con el coraje civil necesario para reaccionar a tiempo. Muchas gracias por haberme acompañado una vez más en este espacio de reflexión, análisis y pensamiento crítico en este tu podcast, El Buen Consejo. Ojalá que estas palabras no se diluyan como un relato duro antes de dormir, sino que actúen como un catalizador para conversar estos temas con sus hijos, con sus colegas, con sus amigos y con sus familias. Infórmense, cuestionen las ofertas dudosas, denuncien las irregularidades y jamás normalicen aquello que atente contra la dignidad de una persona. Porque entender el fenómeno de la trata no es solamente una obligación académica, profesional o jurídica. Es ante todo y por encima de todo un acto fundamental de humanidad. Muy buenas noches.